Muy buenos días a todos mis hermanos. Seguimos observando los primeros versos del capítulo 1 de la carta a los Hebreos y continuando con la lectura del verso 2 que nos dicen: en estos postreros días Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y podemos observar que la primera característica de Jesús que aquí se menciona es su condición de heredero. Si Jesús es el Hijo de Dios, es el heredero de todo lo que Dios posee, y todo lo que existe hallará su significado verdadero solo cuando esté bajo el control final de Cristo. Y hasta los salmos predecían que un día Cristo sería el heredero de todo lo que Dios posee. Y podemos leer algunos versos del Salmo 2, 6 al 9, que nos dicen: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y los versos 8 y 9: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y el apóstol Pablo también explica que Cristo no solo creó todas las cosas, sino que las cosas fueron creadas para Cristo. Colosenses capítulo 1, verso 16. Y en Romanos capítulo 11, verso 36, el apóstol nos dice también que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él entonces sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, tiene para decirnos al respecto que allí se describe a Dios sentado en su trono con un rollo en su mano. Y al leer el verso 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El rollo contiene los derechos para juzgar y doblegar a todos sus enemigos, tomar el control de todo lo que hay en la tierra y sus reinos, que son para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo, entonces, Él es el que tiene el derecho de tomarla para sí. Y el apóstol Juan continúa con su visión y en el verso 2 nos dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién, se preguntaba el ángel, es heredero legal de la tierra? Y el verso 3 nos dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y los versos 4 y 5 de esta visión de Juan nos dice que el apóstol quedó perplejo, apesadumbrado, lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni mirarlo. Y uno de los ancianos le dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y también nos dice que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por Dios por toda la tierra. Y el verso 7 dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Jesucristo, el Cordero, entonces vino y tomó el rollo de la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque Él, y solamente Él, tenía el derecho de tomarlo. Cristo es el heredero de la tierra. Y podemos recordar que el apóstol Pedro en su sermón en Pentecostés le dijo
a los oyentes judíos allí en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36. Por tanto, sépalo todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Y en efecto, Cristo, que murió clavado en la cruz, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Cristo gobernará el mundo. Y Satanás, el enemigo, sabía esta verdad. Cuando se le acercó a Jesús en el desierto y lo tentó con que tomara el control del mundo de la manera equivocada, inclinándose a él, siendo Satanás el usurpador del gobierno de Dios sobre la tierra. Y el enemigo siempre intentó, y por todos los medios, de que el verdadero heredero reciba la herencia. Cuando Cristo vino por primera vez a la tierra, se hizo pobre por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser ricos por medio de su pobreza. Cristo no tenía nada para sí, no tenía dónde recostar su cabeza. Hasta de la ropa lo despojaron cuando murió y lo enterraron en una tumba que le pertenecía a otra persona. Pero cuando Cristo vuelva de nuevo a la tierra, heredará todas las cosas completa y eternamente. Y todos los que creen en el Señor, confían en Cristo, son coherederos con Él, como lo expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versos 16 y 17. Y siguiendo con el texto de Hebreos, la segunda característica de Cristo que se menciona en el verso 2 es su condición de creador. Porque dice, por quien asimismo hizo el universo. Cristo es el agente por medio del cual Dios creó el mundo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 3, nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Una de las grandes pruebas de la divinidad de Jesús es su capacidad para crear. La capacidad para crear pertenece solo a Dios. Y el hecho de que Jesús pueda crear indica que Él es Dios. Él creó todo lo material y todo lo espiritual. Y aunque el hombre ha manchado su obra con el pecado, Cristo en el principio lo hizo todo bueno. Y la creación también anhela su restauración, como se puede leer en Romanos capítulo 8, verso 22. Podemos apreciar también que al continuar con la lectura del verso 3 de este capítulo 1 de la carta a los Hebreos, que nos dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y vemos aquí, en el resplandor de Cristo, el brillo de la gloria de Dios. Cristo es el resplandor de su gloria. Ese resplandor, ese envío de luz, representa a Cristo como la manifestación de Dios. Cristo nos revela a Dios. El único resplandor que nos llega de Dios es por medio de Jesucristo. Y tal como los rayos del sol iluminan y calientan la tierra, así también Jesucristo es la gloriosa luz de Dios que brilla en los corazones de los hombres. Tal como el sol no dejó nunca de brillar y no puede separarse de su brillo, Dios tampoco estuvo sin la gloria de Cristo y no puede separarse de ella. Dios nunca estuvo sin Cristo, ni Cristo sin Él, sin Dios.
Y nunca podríamos ver o disfrutar la luz de Dios si no tuviéramos a Jesús para verlo a Él. Y el Señor en Juan, en el capítulo 8, verso 12, nos dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y Cristo puede transmitir esa luz en nuestras vidas para que a su vez nosotros podamos alumbrar con la gloria de Dios. Cierto es que vivimos en un mundo de oscuridad. Está la oscuridad de la injusticia, los fracasos, las privaciones, las enfermedades, la muerte. También está la oscuridad moral de los hombres, hombres ciegos por sus apetitos y sus pasiones, hombres impíos. Y a este mundo oscuro de tinieblas Dios envió su luz gloriosa, su Hijo. Y sin Cristo solo hay oscuridad y tinieblas. La gran tragedia es que la mayoría de los hombres ni siquiera quieren ver y mucho menos aceptar y vivir la luz de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice claramente en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios envió su luz en la persona de Cristo para que el hombre pudiera contemplar, aceptar y transmitir esa luz. Pero Satanás se ha movido en este mundo para cegar la mente de los hombres y evitar que la luz gloriosa del Evangelio los alumbre. Y qué maravilloso es darse cuenta de que Cristo el Señor, el cual es la expresión total de Dios en la historia humana, vino, llegó a nuestras vidas y nos dio la luz para ver y conocer a Dios. Y su luz nos dio también propósitos, significado, felicidad, paz, alegría, comunión. Dios nos dio todo y por toda la eternidad. Y otra característica de este pasaje del Señor es su ser. Se nos dice que Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y podemos decir que Cristo es la imagen expresa de Dios, la imagen misma de lo que Dios es. Cristo no era solamente la manifestación de Dios, era Dios en sustancia. Y algunas versiones traducen que Cristo es la exacta representación o la exacta expresión de su sustancia. Es, diríamos, como la impresión hecha y que se deja con un sello o una estampilla. Jesucristo es la reproducción de Dios, es la impresión personal y perfecta de Cristo en el tiempo y espacio. Y como nos dice el apóstol Pablo allí en Colosenses 1:15, ahí nos ofrece una ilustración semejante para una verdad incomprensible. Nos dice que Él, Cristo, es la imagen de Dios invisible. Imagen. Podemos decir copia precisa, reproducción exacta. Decir que Cristo es la imagen de Dios significa que Cristo es la reproducción exacta de Dios, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y podemos decir entonces que en Cristo reside la totalidad de los poderes y los atributos divinos. En Cristo, el Mesías exaltado y glorificado, reside totalmente la plenitud de la deidad. Que Dios nos bendiga.